Muy buenas tardes, estimados alumnos, muy buenos días, ¿qué tal a todos? Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy relacionado con la lógica, lo que hablábamos la semana pasada, en el video anterior. En el video anterior hablábamos de cómo el pensamiento lógico, cómo la lógica nos ayuda a entender o elaborar un cierto pensamiento. Y ahora vamos a entrar como desde lleno hacia la globalidad de lo que significa pensar. ¿Qué significa pensar? Entendemos que, por ejemplo, nos hacemos la primera pregunta: ¿es información lo único que buscamos para entendernos mejor a nosotros mismos y lo que nos rodea? ¿Acaso con la información solamente logramos entendernos mejor a nosotros mismos o necesitamos algo más? ¿Y qué necesitamos? ¿Ah? ¿Qué necesitamos para entendernos? ¿Qué necesitamos para entender lo que nos rodea? ¿Qué necesitamos para ir más allá de nosotros mismos? ¿Cómo obtengo información? Esa es otra pregunta que nos sale. ¿Cómo obtenemos información? ¿Qué hacemos para obtener la información de lo que necesitamos? ¿Ah? ¿Cómo obtengo conocimiento? Ustedes son estudiantes universitarios, ¿cómo pueden conocer? ¿Cómo pueden aprender algo? ¿Cómo hacemos para obtener conocimiento? ¿Y cómo le podemos dar una cierta utilidad a este conocimiento? Y una pregunta fundamental: ¿cómo obtengo sabiduría? Vamos a entender que la sabiduría es algo distinto al conocimiento y que el conocimiento es algo distinto a la información. Entonces nos abrimos a la pregunta: ¿cómo puedo obtener, por ejemplo, sabiduría? La sabiduría es la integración del saber. Yo tengo una cierta información, esa información me aporta a un cierto conocimiento. Mucha información sobre algo en un tiempo determinado me va a dar un conocimiento sobre algo. Y la integración de ese conocimiento, la integración de este saber, va a construir la sabiduría. Entonces, nosotros apuntamos a la sabiduría porque la sabiduría es cuando yo tomo un conocimiento, un aprendizaje y lo puedo integrar, por ejemplo, en mi vida diaria. De nada sirva que yo sea muy ordenado, por ejemplo, o muy bueno para las matemáticas, si no puedo ser ordenado con mis cuentas, por ejemplo. O que yo sea tremendamente un gran conocedor, por ejemplo, de las ciencias de la biología, pero no pueda tener claridad sobre el clima, por ejemplo. El clima es una manera de integrar un cierto conocimiento. La integración del conocimiento busca romper con la simplificación. Lo contrario a la sabiduría es la simplificación. Tendemos a caer en una excesiva simplificación que se da porque la simplificación nos es útil para relacionarnos con la realidad, pero no es la realidad. Aquí les pongo varios ejemplos de simplificación. Por ejemplo, el dualismo. El código binario, los ceros y unos, son una simplificación, digamos. Efectivamente, un lenguaje que me permite programar de manera simple, dar una instrucción con lo mínimo. Pero esa instrucción con lo mínimo que me permite que un software opere no hace que la realidad sea binaria. No, la realidad no es binaria, la realidad es mucho más complejo que esa binaridad. Desde ahí, por ejemplo, cuando nosotros consideramos problemas humanos, donde estamos considerando al hombre, por ejemplo, el hombre debe ser integrado desde su subjetividad espiritual y material. Nosotros no somos una realidad netamente espiritual, pero tampoco somos una realidad netamente material. Hay una complejidad que debe ser integrada. Si nosotros entendemos el espíritu, por ejemplo, como una capacidad de entender, de querer, de amar, como algo constitutivo de la persona humana, esto que le separa fundamentalmente, por ejemplo, del reino animal y lo hace, por ejemplo, señor de lo creado, por ejemplo, el espíritu sin cuerpo perdería absoluta lucidez y vigor. Por mucho que yo espiritualmente me considere, no sé, una especie particular dentro de la creación, por ejemplo, si yo no considero la corporalidad, perdería lucidez, perdería vigor.
Pensemos en un arte tan espectacular como la gastronomía, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene el desarrollo gastronómico si nosotros eh, eh, perdemos la noción del cuerpo? ¿Mm? Tanto en el sentido nutricional de la gastronomía como en el placer del buen comer. Eh, el placer de comer es algo que yo experimento por mis sentidos. Y experimento por mis sentidos porque lo experimento por mi cuerpo. Problemas como el hambre, por ejemplo. Eh, un problema, por ejemplo, como el hambre es irresoluble, insoluble en el fondo. No se puede, no se puede entender si es desvinculado, por ejemplo, a las problemáticas de educación. ¿Ah? El progreso se degenera cuando se centra en sí mismo, en prejuicio del imperativo ético. Si nosotros ponemos nuestro foco solamente en el progreso, si nuestro foco está puesto 100% en resolver un problema material, como por ejemplo el problema de la hambruna, que tiene un problema material, pero es un problema mucho más amplio porque es un problema humano. Y entendemos que la complejidad de los problemas humanos va más allá que solamente aspectos puntuales materiales. No se resuelven solamente desde la materialidad. Y de hecho, todos los intentos que hemos visto de resolver problemas netamente desde la materialidad, nosotros hemos visto que han fracasado. Ha habido un fracaso rotundo, fracaso mayor, digamos. Todos los problemas sociales están intrínsecamente integrados, estructuralmente integrados. Y la simplificación, como el dualismo, por ejemplo, solamente conducen al egoísmo y al solipsismo. En el fondo, a esto que hablábamos la semana pasada, que es centrar la problemática en mí, o centrar el conocimiento en mí, centrar el problema en mí, y perder de vista lo que hay más allá de eso. Lo cual significa, en el fondo, perder de vista la posibilidad del conocimiento. Cuando yo los centro en mi versión del asunto, digamos, yo pierdo un poco la noción del conocimiento. Cuando ciertas sectas, por ejemplo, ciertos aspectos, en particular ciertas sectas religiosas, por ejemplo, espiritualistas, se centran netamente en el espíritu y tratan como de someter al cuerpo, finalmente lo que están haciendo es caer en un no conocimiento, en una no posibilidad de apertura, en un encierro en sí mismo. Eh, y eso es fundamental entenderlo. Nosotros no apuntamos a eso, apuntamos a conocer, a ir más allá de nosotros mismos, a abrirnos a esta sabiduría que efectivamente integra. Es lo contrario de esta desintegración, que efectivamente es muy práctica en términos concretos. Nos resulta más fácil hablar de ciertos números, por ejemplo, para entender una estadística en relación a salud, por ejemplo, pero la estadística en relación a salud pierde de fondo la humanidad que hay detrás de ella. No son un número de muertos, no son un número de enfermos, son además familias que están sufriendo, son problemas que van más allá, que son mucho más complejos, que no son necesariamente problemas económicos nada más, por ejemplo. No son solamente problemas económicos, también son problemas culturales, problemas, se vuelven una complejidad, una maraña de problemas. ¿Ah? Consideremos esto, entonces. La información nos presenta los hechos y los mecanismos primarios de lo que sucede. La información es un dato. El peso de este lápiz, la masa de este lápiz. Eso es información. Por otro lado, el conocimiento. ¿Qué es lo que hace el conocimiento? Reflexiona sobre la información recibida, la puede jerarquizar y ordenar por importancia significativa y buscar principios generales. Si yo estoy buscando un lápiz verde, efectivamente es relevante el color sobre el que escribe este lápiz. Si yo estoy solo buscando un lápiz, es relevante saber que esto es un lápiz. El color puede pasar a segundo plano. Lo jerarquizo de otra manera. Ahora, si yo estoy buscando, no sé, las llaves de mi casa,
es relevante saber que estas son las llaves de mi casa, más relevante que cualquier otra llave. Las llaves de mi casa son unas llaves particulares que tienen una jerarquía distinta en el momento de yo querer abrir la puerta de mi casa, por ejemplo. ¿Ah? Y en ese sentido nosotros nos manejamos en todos los ámbitos del conocimiento. Hay datos que nosotros recibimos sobre la atmósfera, por ejemplo, hay datos que nosotros recibimos sobre nuestro medio ambiente y nosotros jerarquizamos ciertos datos, los ordenamos de cierta manera y obtenemos, por ejemplo, información o conocimiento sobre el clima. El conocimiento sobre el clima, por ejemplo, es fruto de la jerarquización de ciertos datos. Yo puedo predecir el clima porque tengo información sobre la estadística anterior, por ejemplo, que ha habido de clima en un lugar. Además, tengo información sobre la situación de hoy y mientras más datos tengo, la información es mejor, es más completa y por lo tanto el conocimiento que puedo generar es mejor. Pero el conocimiento va a ser el que jerarquice esa información. Uno de los problemas, por ejemplo, que nosotros nos encontramos con las computadoras y una de las cosas que se les enseña a hacer a los software de conocimiento profundo, por ejemplo, es a jerarquizar información. ¿Ah? El software de reconocimiento facial, ¿qué es lo que hace? Recolecta la información de la imagen de una cara y prioriza. Prioriza, por ejemplo, el triángulo de la nariz en relación, no sé, al color, por ejemplo. Porque hay muchas personas que tienen la misma pigmentación de piel, y esa información, por lo tanto, es menos relevante en el momento de considerar quién es en relación, por ejemplo, a lo que es la geometría de los ojos con la nariz y la boca, que aparentemente es más específica. Y así. ¿Se entiende o no? O sea, la información que puede estar a un mismo nivel se vuelve conocimiento una vez que es jerarquizada y ordenada. ¿Ah? Y por último, la sabiduría es un tercer nivel, podríamos decir, porque es cuando yo tomo esa información, ese conocimiento, y soy capaz de vincularlo a opciones vitales, a la decisión que voy a tomar hoy día, a ser prudente o no ser prudente, a tomar la información del clima y decidir si voy a ir o no voy a ir al cerro. O si estoy en el cerro, tomar la información del clima y poder decir, en base a mi conocimiento, y decir, la verdad es que es momento de bajar. ¿Mm? Ahí hay una decisión que es mayor que el conocimiento. ¿Ah? Y que tiene la opción y me permite elegir intentando establecer cómo vivir mejor de acuerdo con lo que sabemos. Cómo el conocimiento mejora mi vida. ¿Ah? Cómo el conocimiento mejora la manera en que yo hago las cosas. Cómo el conocimiento se vincula conmigo en una manera existencial. Ya no solamente son datos, no solamente son, no sé, libros, ¿ah? Información, sino cómo llevo este libro a la bajada práctica. ¿Ah? Cómo lo entiendo en lo práctico. Pensamiento y ciencia están relacionados. ¿Mm? La relación del pensamiento y ciencia, por ejemplo, en la actualidad las ciencias pretenden explicar cómo están hechas las cosas, cómo funcionan, mientras que la filosofía, por ejemplo, se centra más bien en lo que significan para nosotros. La ciencia debe adoptar el punto de vista impersonal para hablar sobre un tema, incluso cuando estudia a las personas mismas, por ejemplo, mientras que la filosofía va a permanecer consciente de que el conocimiento tiene necesariamente un sujeto, un protagonista humano. Pensemos, por ejemplo, en el rol de la ciencia para llevar a un hombre a la luna. El rol de la ciencia en llevar a un hombre a la luna implica todo un trabajo desde la física, desde la química de los combustibles, desde la aeroespacial, de la aerodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo ese trabajo se concentra en llevar a un hombre a la luna. Ahora, ¿cómo transforma la visión que Occidente tiene sobre sí mismo y cómo nos transforma a nosotros como seres humanos el hecho de ser capaces de salir de nuestro planeta y poder observarlo desde la luna? Eso es filosofía. Ahora, ¿deben estar trabajando juntos? Sí, deben trabajar juntos. Como decíamos hace unas láminas anteriores, nosotros debemos lograr la integración del conocimiento.
Porque si yo no logro la integración del conocimiento, si yo no entiendo la integración del conocimiento, difícilmente voy a entender o voy a lograr trabajar finalmente o lograr un cambio significativo en las personas. Un médico que no es capaz de ejercer un rol mayor que solamente dar salud en una comunidad, finalmente lo que le va a pasar es que va a perder toda la oportunidad de lo que él puede ejercer como tal, por mucho conocimiento que él tenga. Necesita vincularse con las personas, aprender qué es lo que ellas comen, cómo funcionan, para poder efectivamente ejercer un trabajo donde efectivamente logre un protagonismo humano dentro de esa comunidad. La ciencia aspira a conocer lo que hay, lo que sucede, y la filosofía se propone reflexionar sobre cómo cuenta para nosotros lo que sabemos, lo que sucede, lo que hay. ¿Cómo nos cambió a nosotros como sociedad el poder predecir el clima? ¿Cómo nos transforma el poder predecir con cierto grado de certeza el clima? De ser sujetos que estábamos como al devenir de lo que viniera, de lo que pasara, de lo que ocurriera, sin saber demasiado por qué estaba pasando esto, a ser sujetos capaces de tomar decisiones con información que incluso nos habla de lo que puede ocurrir mañana o pasado. ¿Ah? Sujetos de causas naturales insospechadas, asociadas a divinidades caprichosas, a sujetos capaces de pensar y decir: oye, esto se ordena, se establece, se proyecta, se propone, va en esta línea. Todo eso lo cambia la manera en que el conocimiento no solamente es conocimiento, sino que además se arraiga en la persona y nos transforma. Una manera de lograr esta transformación en la persona, y una manera concreta que yo les traigo a ustedes como estudiantes hoy día, es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es, desde mi punto de vista, el mayor aporte que la filosofía le hace a la persona individual. Si hay alguna razón por la cual la filosofía debe estar presente en los currículums educacionales en el mundo, es por la capacidad que tiene para ayudar a generar pensamiento crítico. El pensamiento crítico lo vamos a entender como el modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, no importa lo que sea. Estamos hablando de química, de física, de biología, de astronomía, electrónica de conductores, en el cual el pensante mejora su calidad de pensamiento al apoderarse de ciertas estructuras inherentes del acto de pensar y someterlas a estándares intelectuales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos una capacidad de pensamiento y esa capacidad de pensamiento se puede ordenar a través de ciertas preguntas. Si es que yo entiendo los procesos de pensamiento, y en la medida en que yo entiendo los procesos de pensamiento, puedo ir aplicando cierta técnica que me va a permitir elaborar una reflexión de calidad intelectual, o sea, de buen estándar, digamos, para entender prácticamente cualquier problema, o por lo menos para enfrentar prácticamente cualquier problema. El pensamiento crítico es al pensamiento lo que el método científico es a las ciencias. Un camino para elaborar conocimiento concreto. Y en el caso del pensamiento crítico, un camino para elaborar una reflexión que perdure dentro de mí. Para esta parte tomé el material de criticalthings.org, que es bastante claro y que ayuda mucho a explicar un poco el tema del pensamiento crítico. Y lo vamos a entender materialmente a través de esta lista de cotejo de 8 puntos que nos dice como la manera en que se genera el pensamiento. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que todo razonamiento tiene un propósito. Todo pensamiento, toda idea, todo lo que hay detrás, todo lo que se dice, todo lo que se hace, cuando ustedes ven una publicidad, todo lo que nosotros vemos, todo mensaje dentro de nuestra sociedad tiene un propósito.
Entonces es bien importante. Por un lado, por ejemplo, yo en este minuto tengo un propósito con ustedes. Yo creo que ustedes entiendan esto. Entonces, nos da dos ideas fundamentales Critical Framing. Primero, tomarnos el tiempo necesario para expresar el propósito con claridad. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿A dónde queremos llegar con esto que estamos haciendo? Distinguir nuestro propósito de otros propósitos relacionados. No sé, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero eventualmente los propósitos se entremezclan. Yo puedo tener muchos propósitos, yo puedo querer, no sé, explicar esto y puedo también querer, no sé, cumplir con la clase y también puedo querer tomarme un café, no sé, por dar un ejemplo. Ahora, cuando yo planifico la clase, lo que me permite es ordenar la clase hacia el propósito. Entonces yo, ¿por qué genero un PowerPoint? Porque el PowerPoint me permite alinear todos mis propósitos hacia una línea clara. Y desde ahí, desde esta presentación que yo les hago, entonces yo tengo la claridad o la posibilidad de ir ordenando también el desarrollo de mi pensamiento desde una matriz escrita. Y eso me permite, y después yo reviso, antes de empezar a hacer este video, por ejemplo, reviso que efectivamente mi PowerPoint esté enfocado en el propósito. Y que efectivamente el propósito sea real y significativo. Yo no puedo proponerme que ustedes sean, no sé, después de una clase, que ustedes estén listos, o en una clase ver toda la materia del semestre, por ejemplo. Yo me ordeno en relación a un propósito puntual. Yo ahora quiero que ellos entiendan el tema del pensamiento y el pensamiento crítico. Así como en la clase anterior hablamos de la lógica. Y la lógica se va construyendo como las bases de este conocimiento. Dos, todo razonamiento es un intento de solucionar un problema, resolver una pregunta o explicar algo. Propósito, palabra clave, y aquí las palabras claves son solucionar, resolver, explicar. ¿Qué? Un problema y una pregunta. Nosotros buscamos y vamos a pensar y vamos a generar pensamiento en relación a un problema. No generamos pensamiento en relación a nada. Tómense el tiempo necesario para expresar cuáles son las preguntas adecuadas. Cuando ustedes elaboren un trabajo, por ejemplo, de investigación, tomen esta idea y empiecen a ver cuál es su propósito del trabajo, cuál es la pregunta en cuestión que buscamos resolver. Formulo esta pregunta y la forma para clarificar su alcance. Seleccione la pregunta en subpreguntas, o sea, ¿cómo se divide esto? ¿Cuáles son las preguntas más chicas que hay que responder dentro de esto? Para responder una pregunta grande, normalmente yo tengo que responder preguntas más pequeñas. Identifique si la pregunta tiene solo una respuesta correcta. Si se trata de una opinión o si se refiere a ese razonamiento de diversos puntos de vista. Esto es acotar el problema. Tiene relación con lo que hablábamos cuando hablábamos del pensamiento. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de los problemas y hablábamos de los problemas de tres tipos? Empíricos. Entonces, si el problema es empírico, tiene una sola solución y la respuesta va a estar en una pregunta adecuada que va a tener relación con una pregunta que va directamente a la experiencia material del problema. ¿Cuánto pesa esta taza? ¿Cuál es el peso de esta taza? ¿O qué capacidad tiene, por ejemplo? Ese es un problema empírico que lo puedo resolver desde la experiencia. Acuérdense que también teníamos problemas formales que estaban acotados a un marco de la formalidad. Por ejemplo, un problema matemático, un problema algebraico, un problema netamente formal. Y por último, están los problemas filosóficos. Y los problemas filosóficos obedecen a cierto rango de racionalidad. Ese rango de racionalidad también está planteado. O sea, si yo, por ejemplo, necesito saber o quiero saber cuál es la percepción cualitativa sobre un tema,
de los estudiantes de la Universidad Finisterra, bueno, yo tengo que establecer, por ejemplo, cuántos estudiantes de la Universidad Finisterra yo debiera preguntar para resolver ese problema. Tercero, todo razonamiento se fundamenta en supuestos. Es súper importante poder identificar claramente los supuestos y determinar si son justificados. Hay miles de supuestos que van a estar marcados por la experiencia previa que yo tengo en relación a este problema. Un supuesto puede ser que yo piense que este problema es tremendamente difícil, otro supuesto puede ser que yo considere que este problema es relevante, otro supuesto, por ejemplo, puede ser un supuesto, no sé, dado por un prejuicio. Estaba leyendo hace poco una investigación que se hace en relación a cómo los prejuicios afectan el rendimiento en matemáticas de las estudiantes mujeres. Entonces, bueno, ahí hay un supuesto. Y una de las cosas que afectaba, que formulaba, era que parte de la dificultad estaba dada por la percepción previa de los mismos profesores, docentes, que consideraban que las mujeres iban a tener un peor rendimiento en matemáticas. Entonces, se daban menos tiempo para responderles preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Consideremos entonces cómo estos supuestos dan forma o determinan nuestro punto de vista. Cómo estos supuestos van cambiando y van estableciendo el punto de vista, desde dónde estoy haciendo la investigación, desde dónde estoy elaborando el pensamiento. Esto mismo yo lo puedo elaborar para cuestionar cualquier cosa. ¿Qué es lo que me quieren decir? ¿Qué es lo que me quieren vender? ¿Por qué me lo están vendiendo de esa manera? Por ejemplo, todo razonamiento se hace desde una perspectiva. Nosotros estamos parados en un lugar y nuestra percepción va a estar dada desde ahí. Nosotros tenemos una visión de la luna que está marcada por nuestra situación de terrícolas. Nosotros estamos en la Tierra y desde la Tierra tenemos una visión de la luna. Y la vemos redonda y la vemos blanca. Pero eso no hace que la luna sea así, por ejemplo. Nosotros hemos llamado a la Tierra Tierra, pero cuando vimos la Tierra desde el espacio nos dimos cuenta que en verdad era un planeta azul, era un planeta de agua, no de tierra. Eso es importante, identificar nuestro punto de vista y nuestra perspectiva como investigador, nuestra perspectiva como estudiante, y desde ahí también es relevante buscar otros puntos de vista, buscar otras opiniones, otros aspectos, otras cosas que me van a mostrar mis fortalezas y mis debilidades. Tratemos de ser parciales al evaluar todos los puntos de vista. Entendamos que hay una imparcialidad que no existe, que si yo no tengo claridad de dónde estoy parado, es muy difícil que pueda enfrentar un problema, si que no entiendo desde dónde lo estoy tomando. Es absolutamente distinto, por ejemplo, estudiar un problema infantil desde la perspectiva de un adulto investigador a lo que ocurre desde la perspectiva del niño. Y yo tengo que entender que mi perspectiva es la del adulto investigador. Tengo que entender que yo soy el adulto en la relación. Todo razonamiento se fundamenta entonces en datos, información y evidencia. Datos, información, evidencia. Acuérdense lo que hablábamos de la información y del conocimiento. Limitemos nuestras afirmaciones a aquellas que estén apoyadas por los datos que se tengan. Recopilemos la información contraria a nuestra posición, tanto como la información que la apoye. Uno de los errores clásicos es buscar gente que piense como nosotros. En la medida en que yo busco gente que piensa como yo, no tengo una perspectiva, no hay un cambio de perspectiva. No me sirve de nada encontrar gente que me encuentre la razón. Hay muchos estudios en relación a esto, en términos de liderazgo, por ejemplo. Se habla mucho dentro del liderazgo empresarial, por ejemplo, del problema del líder. Y uno de los problemas del líder es que muchas veces se rodea de gente que le encuentra la razón. Cuando yo me rodeo de gente que me encuentra la razón, yo pierdo la perspectiva. Pierdo la perspectiva. Porque solamente tengo mi perspectiva. Pensemos en el caso de Hitler, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. No le pudieron... Nadie lo quiso despertar el día D, porque le tenían demasiado susto. Entonces
Entonces no lo quisieron despertar para avisarle que los aliados estaban desembarcando en Normandía. Y como él tomaba todas las decisiones además, y todo el resto le encontraba la razón, digamos, terminó perdiendo la guerra. Asegúrense que toda la información, entonces recopilemos la información contraria también. Asegurémonos que la información usada sea clara, precisa, relevante a la pregunta. Acuérdense de las falacias, digamos. Es muy fácil ir al ataque de una persona cuando no me gusta su idea, cuando no estoy de acuerdo con su pensamiento. Pero si el problema es en relación a un pensamiento, entonces yo debo buscar lo contrario a ese pensamiento. No puede ser que me enfoque en atacar a la persona, por ejemplo. Y asegurémonos de haber recopilado suficiente información. En los estudios, en las investigaciones, hay que ver es importante establecer cuánta información es relevante. Cuánta información es relevante para yo sacar una conclusión adecuada. Hay ciertas cosas sobre las cuales no necesito tener demasiado conocimiento, demasiada información para tener una respuesta. Si yo quiero la definición de una palabra, basta con que vaya al diccionario y encuentre una sola respuesta y ya tengo la definición con sus acepciones. No necesito ir más allá de eso. Pero hay otras cosas que me van a requerir que yo vaya mucho más allá y que busque muchas más respuestas. Todo razonamiento se expresa mediante conceptos e ideas que simultáneamente le dan forma. Esto es súper importante porque, primero porque al razonamiento le dan forma a ciertos conceptos y ciertas ideas. En la medida en que yo tengo claridad, tengo ciertos conceptos, y por eso es súper importante, por ejemplo, la lectura. En la medida en que yo leo, adquiero conceptos, adquiero modelos de razonamiento que me van a permitir elaborar nuevos conceptos y nuevos razonamientos. Por lo tanto, yo debo identificar cuáles son los conceptos clave, explicarlos con claridad, considerar cuáles son conceptos alternos, por ejemplo, y definiciones alternas a los conceptos, cuáles son las variedades. Cuando yo voy al diccionario para buscar la definición de una palabra, volviendo a ese ejemplo, yo voy a encontrar muchas acepciones. Y una acepción va a ser distinta de otra. Entonces, en el momento de traducir una palabra, yo tengo que entender qué acepción del diccionario está ocupando para encontrar la traducción más correcta, por ejemplo. Y de esa manera, nosotros debemos asegurarnos de usar los conceptos con cuidado y precisión. Es clave tener cuidado y precisión con los conceptos. Conceptos no podemos tirarlos al azar. No significan cualquier cosa. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. Me voy a tomar de Vicente Huidobro en Arte Poética. Él dice, el adjetivo cuando no da vida, mata. Y nos pasa lo mismo en términos de pensamiento. Mucha vuelta no necesariamente aporta. Hay que ser preciso y adecuado con los conceptos. Todo razonamiento contiene inferencias o interpretaciones por las cuales se llega a conclusiones que dan significado a los datos. Infiera solamente aquello que se desprenda de la evidencia. Recordemos las falacias nuevamente. Hay muchas falacias que tienen relación, hay una falacia en particular que tiene relación con datos que apuntan hacia cierta información, pero una conclusión que es totalmente distinta, que no tiene relación con el dato. Verifique que las inferencias sean consistentes entre sí, que el dato esté respaldado, que la inferencia esté respaldada en el conocimiento, que lo que yo estoy diciendo está respaldado en el conocimiento. Y de esa manera poder identificar. Respaldar algo en el sentido común tiene el problema de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, en ese sentido, tengo que buscar cuáles son mis suposiciones. Algo que para mí es evidente, no necesariamente van a ser evidente para todos los demás. Y ese es un punto clave en el momento de transitar por la senda del pensamiento. Por último, todo razonamiento tiene un fin, o ciertas implicaciones y ciertas consecuencias. Esboce las implicaciones y las consecuencias de su razonamiento. Identifique las implicancias positivas y negativas. Considere las consecuencias posibles. ¿Qué es lo que pasa si esto se hace universal, por ejemplo? Si todo el mundo piensa lo mismo. Si todos llegaran a la misma conclusión.
¿Qué transformación se puede producir en el conocimiento o en la manera de ver el mundo? Aquí un resumen. Entonces, ante un texto, ante un documento, ante una experiencia de pensamiento, lo primero que debo identificar es el propósito. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Cuál es la meta central? ¿Cuál es el propósito? Después de identificar la información, ¿qué información se va a usar? ¿Qué información se está usando para llegar a las conclusiones? ¿Qué experiencia he tenido para apoyar esta información? Hoy la experiencia personal también es importante. Si a mí, claramente, si yo siempre tengo problemas con, no sé, con la micro, digamos, es difícil que tenga una buena opinión sobre el sistema de transporte público. Por lo tanto, es muy raro que yo acepte de buenas a primeras a alguien que me está diciendo que el transporte público funciona fantástico, por ejemplo. Es relevante el tema de la información porque la información trata de ser lo más inocua posible. Cuando yo elaboro una opinión, y miren, por ejemplo, no sé, los ejemplos de los políticos, como hablábamos la semana pasada, digamos, con el caso de la falacia, cuando yo elaboro una opinión, lo más relevante de la opinión es la información que hay detrás de la opinión, que conduce a eso. Si ustedes reciben una opinión, antes de repetir la opinión, revisen cuál es la información real que hay detrás. ¿Ah? Porque puede ser que una persona no me guste por su manera de ser, no me guste por su personalidad, pero eso no lo hace un mal profesional, por ejemplo. Y si yo caigo en la falacia de atacar a la persona, ¿ah? Porque no estoy de acuerdo con lo que hace como profesional, por ejemplo, claro, va a ser muy fácil si esa persona es desagradable. Pero no necesariamente el hecho de que una persona sea desagradable hace que profesionalmente no esté haciendo bien su trabajo. ¿Me explico? La inferencia y las conclusiones. ¿Cómo llego a esta conclusión? ¿Habrá otra forma de interpretar la información? Los conceptos. ¿Cuáles son las ideas centrales? ¿Cuál es la idea central? ¿Puedo explicar esta idea? Los supuestos. ¿Qué estoy dando por sentado? ¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión? ¿Qué me estoy tragando cuando estoy aceptando una cierta idea? ¿Ah? Cuando yo acepto una idea, normalmente detrás de la idea hay algo que me estoy tragando. Hay algún concepto. Una frase que dice, que no me puedo acordar en este minuto del nombre, pero dice que finalmente el ateo también es creyente de su propio ateísmo, finalmente. Tienen fe en su propio ateísmo. Hay algo que me estoy tragando ahí, en lo que me están diciendo, cuando me está hablando de esta idea o esta otra. ¿Ah? La persona que tanto como critica y no confía en el sistema, como el que confía en el sistema, ambos dos están parados sobre un supuesto. Y ese supuesto lo están dando por sentado. Y yo me tengo que preguntar cuáles son mis propios supuestos. ¿Ah? ¿Qué supuesto estoy dando por sentado? Yo doy por sentado, por ejemplo, que mis estudiantes van a ver este video y les va a servir y están entendiendo lo que yo estoy diciendo, por ejemplo. ¿Cuáles son las implicaciones y las consecuencias? Si alguien acepta mi posición, ¿cuáles son las implicaciones de eso? ¿Qué estoy insinuando con esto? ¿Cuáles son los puntos de vista? ¿Cuáles son los otros puntos de vista para acercarse a este mismo asunto? Y por último, ¿qué preguntas estoy formulando? ¿Qué preguntas estoy respondiendo? Esta es como una lista de cotejo que nos entregan para entender, para hacer efectivamente como una evaluación crítica de un argumento. ¿Cómo elaborar algo críticamente? ¿Cómo dar a entender si es que yo efectivamente estoy generando pensamiento crítico en relación a algo? Yo podría tratar de responder o cotejar ese documento con esto y tratar de responder estas preguntas para tratar de entender qué es lo que se está diciendo. El trabajo intelectual, y esto es lo importante de lo anterior, adquiere sentido y significado cuando hace la experiencia de pensar rigurosamente o de pensar críticamente. ¿Ah? El trabajo intelectual tiene valor en la medida que es riguroso, si no, no tiene valor. Y el trabajo principal de un estudiante universitario es el trabajo intelectual.
Dejarse llevar por opiniones es justo lo contrario de la experiencia del pensamiento riguroso, que debería ser como la razón de ser del estudiante, la razón de ser del académico, ¿ah? El pensar que se está planteando. El pensamiento riguroso lo vamos a entender como un hábito que tiene un cierto procedimiento. Y este procedimiento lo vamos a distinguir en 6 partes que se ordenan pero juegan entre ellas. No necesariamente la definición lleva a la distinción y la distinción a la realidad, la sistematización, la crítica, la síntesis. No necesariamente tiene un orden claro, pero efectivamente nosotros podemos caricaturizarlo desde estos 6 pasos, por decirlo de alguna manera, o 6 procedimientos, que a veces en el procedimiento 1 yo voy a haber resuelto el problema, pero a veces voy a necesitar hasta el procedimiento 6 y volver a revisar de nuevo todos los procedimientos para resolver el problema. A veces el problema se va elaborando en una dinámica de espiral y a veces es una trayectoria simple. Va a depender finalmente del problema, de la pregunta, como decíamos anteriormente. ¿De qué se trata la definición? Definir es decir lo que la cosa es. Es tener claro el significado y el sentido de un término cuando se lo utiliza dentro de un contexto. La definición permite saber cuál es la comprensión y la extensión de un concepto. Ser riguroso en las definiciones, en especial con términos polisémicos, o sea, términos que tienen distintos significados, que en el uso cotidiano se han cargado de una cierta ambigüedad, un cierto subjetivismo. Es poner fin y delimitar lo ilimitado. Hay palabras que nosotros ocupamos en nuestro día a día que pueden tener significados acuosos, difíciles de entender. Yo necesito definirlos. ¿Qué estamos entendiendo por esto? Buena parte del problema, de los problemas que se presentan en nuestra sociedad, en la intervención de las ideas o en el planteamiento de las ideas, es un problema de conceptos. ¿Qué estoy queriendo decir con lo que estoy diciendo? Si no todos entendemos lo mismo por un concepto, entonces hay un error. Por eso yo parto hablando de la definición, definiendo la definición. Necesito definir el concepto. Porque si yo no defino el concepto, no logro esta cancha común de lo formal para poder generar efectivamente la transferencia de ideas. ¿Ah? Un ejemplo, si yo hablo de amor, por ejemplo, es totalmente distinto hablar de amor de pareja a hablar de amor por la humanidad o hablar de amor por un equipo. Yo necesito definir el concepto, de qué estoy hablando y hacia dónde estoy yendo. La distinción, esta es una operación que separa una cosa de otra. Que en el orden real no están separadas. Lo que les decía hace un rato atrás en términos de la simplificación de repente. Desagregamos algo para obtener algo que en la realidad está unido, lo desagregamos analíticamente para entenderlo, digamos. Cuando nosotros observamos la célula no se comporta sola. La célula es una parte de un todo. ¿Ah? Y para que el todo existe, necesita la célula, pero para que la célula exista, necesita el todo. Yo hago esta distinción puntual, voy a hablar de este aspecto puntual del problema, para efectivamente poder como desmarcarme de todo lo demás. Porque si yo, para hacer un análisis de la célula, tengo que hacer un análisis del árbol, el tronco, la hoja, etcétera, etcétera, me resulta mucho más difícil. Mucho más difícil. Ahora, hay una falacia y un error académico importante cuando yo me quedo en la distinción, digamos, me quedo en la simplificación. Una cosa es que yo simplifique la realidad para poder comprenderla y otra cosa es que yo me quede en la simplificación de la realidad. La realidad no es blanco y negro, es una escala amplia de colores. Pero yo lo simplifico a claro y oscuro para poder entenderlo. Genero esta distinción.
que me va a permitir ver algo distinto de lo otro. Me va a permitir como esta desagregación analítica. Relación y causalidad. Consiste en la unión de dos temas o ideas y abrir la relación. La relación nos abre el camino al conocimiento de la causalidad como principio explicativo de las cosas. Es buscar y encontrar las conexiones causales. ¿Por qué es así? Yo busco ir al origen del problema. Y para ir al origen del problema debo encontrar la causalidad en el origen del problema. No sé si siempre va a ser evidente. Tiene relación con la distinción y tiene relación con la definición. Si se fijan, se van mezclando. La definición, por ejemplo, de algo puede ser establecer la causalidad también. O la misma distinción puede ser un establecer la causalidad. ¿Ah? Hay problemas que se producen por la integración de dos problemáticas más simples, por ejemplo. Debo ir estableciendo esta causalidad. En la sequía es producto de que no hay agua, de que no ha llovido. Bueno, ¿y por qué no ha llovido? ¿Qué es lo que ha faltado? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que he ido transformando? Voy haciendo la modificación, ¿ah? Para poder ir a entender cuáles son los factores que están cambiando la realidad. La sistematización es un proceso un poco más complejo. Es un proceso más elaborado, entramos como en la segunda mitad de los procesos, donde hemos venido desde lo más simple hacia lo más complejo, y la sistematización ya es una manera compleja de entender la realidad, donde yo elaboro una hipótesis y genero un conjunto de elementos interrelacionados y ordenados hacia un fin, para tratar de generar un sistema determinado, por la dependencia recíproca de estos elementos, con la teleología que le confiere la unidad del sistema. O sea, la finalidad está dada por la unidad de este sistema. Yo ordeno las definiciones, ordeno las relaciones que establecí, ordeno las distinciones, ordeno la información para generar conocimiento, y el conocimiento es sistematización. Es cuando yo ya soy capaz de ordenar en qué nivel va cada cosa, respondiendo a qué preguntas a las preguntas que está respondiendo. Los sistemas son conjuntos de ideas que son solidarias, que se necesitan a una a otro, que se van apalancando entre ellas, consideradas más en su coherencia que en su verdad. Lo más importante en un proceso sistematizado es la coherencia de la idea. Más que el aspecto verdadero propiamente tal, es lo coherente. Acuérdense también, esto tiene relación con lógica también. Todo saber tiende a ser inexorablemente sistemático, es decir, a ser un conocimiento organizado. Incluso el pensamiento vulgar tiene naturalmente a sistematizarse. O sea, todo tiene sistematización. Nosotros necesitamos de la sistematización. Piensen en una receta de cocina, donde tengo los ingredientes que son la información. Bueno, esos ingredientes en particular yo los puedo conocer en particular, pero la receta es el proceso de sistematización que me va a permitir ordenar los ingredientes en los procedimientos adecuados para llegar a un resultado. Ya el valor no está en el ingrediente puro. ¿Necesito el ingrediente? Sí. Sin el ingrediente no puedo hacer la receta. Pero voy a entender que hay ingredientes que son primordiales y hay ingredientes que no son tan primordiales. Yo puedo hacer pan sin orégano, por ejemplo. Incluso podría hacer pan sin levadura. Un pan distinto, pero podría hacerlo. Pero no puedo hacer pan, por ejemplo, sin harina, sin agua, sin sal y azúcar. Bueno, podría hacerlo sin azúcar si es que lo hago sin levadura. Para sistematizar los conocimientos pueden utilizarse diferentes tipos pueden utilizarse diversos principios. Siempre debe explicarse cuál es el principio organizador del que se parte. Por ejemplo, la receta se ordena de una manera. Ponga los ingredientes de cierta forma y
realiza el proceso en cierto orden, cierta concadenación. Una receta más compleja puede requerir procesos paralelos, por ejemplo. Si yo voy a hacer una cazuela, tengo que preocuparme de poner a cocer, no sé, una cazuela de ave, tengo que preocuparme de poner a cocer el pollo, ¿ah? Pero además tengo que preocuparme en qué minuto pongo las papas, pero las papas ya tienen que estar peladas cuando las pongo. No me sirve de nada que, uy, ahora hay que meter las papas, ya pélalas rápido, porque se me puede pasar. Bueno, la cazuela es bien misericordiosa en ese sentido, digamos. Uno le tira, le tira, le tira, le tira, le tira y a la larga igual queda buena, más o menos, digamos. ¿Mm? Pero hay un cierto principio organizador. Vamos a organizar desde lo general a lo específico, vamos a organizar según una temporalidad, por ejemplo, qué es lo que hay que hacer primero, qué es lo que hay que hacer segundo y qué es lo que hay que hacer después. O qué es lo más amplio, lo mediano y lo chico, o vamos a partir de lo pequeño para ir generalizando hacia lo amplio. Yo, por ejemplo, para esta clase partí desde lo simple hacia lo complejo, ¿ah? Pero explicando varios procesos en paralelo, porque por un lado hablé del pensamiento crítico, que es un proceso personal, y ahora estoy hablando del pensamiento riguroso, que es, en cierta manera, la manera en que yo saco hacia afuera el pensamiento crítico, como elaboro rigurosidad intelectual. La crítica. La crítica es la evaluación, el examen, el comportamiento del entendimiento por el cual se somete a un juicio o una prueba de validez. Yo tengo que estar sometiendo a pruebas de validez. Si bien yo puedo soportar que en un sistema hay un elemento que no sea tan veraz, porque lo que está primando es la concadenación del sistema, pero yo tengo que dar la crítica al complejo, en el fondo. O sea, debo lograr apreciar, debo lograr la apreciación o la distinción de lo verdadero y lo falso, y de lo valioso y lo no valioso dentro del sistema. Me explico. Yo puedo tener una gran ecuación matemática que requiere ser resuelta, pero quizás yo no tengo que resolverla por completo para llegar al resultado. ¿Entiendes? En el proceso, por ejemplo, de hacer pan, yo puedo distinguir que ciertos ingredientes puede ser que no los necesite, ¿ah? Y puedo distinguir cuáles son los ingredientes principales. ¿Mm? Los ingredientes principales deben ser verdaderos, absolutamente. Debo distinguirlos como valiosos. Distingo lo que es valioso y lo que no es valioso. La crítica va a ser la ciencia que va a validar los instrumentos y me va a entregar la metodología para validar los instrumentos. En nuestra receta del pan es la báscula con la cual yo peso la harina para tener claridad de la cantidad de harina que estoy poniendo, y de esa manera también la cantidad de manteca y la cantidad de agua y la cantidad de todo. Pero en el fondo, lo bueno que sea esa báscula va a ser lo que me va a permitir que efectivamente yo logre las medidas correctamente. Si no, yo no voy a lograr las medidas. ¿Se entiende? Y por último está la síntesis. La síntesis es el esfuerzo o la tendencia del entendimiento por lograr la visión más inclusiva posible de todos los conocimientos. Yo hice un procedimiento, ¿ya? Procedimiento lógico, y llegué a una conclusión. La conclusión está asociada a la síntesis. La síntesis es la madurez intelectual, ¿ah? Es el momento en que yo logro integrar todos estos conocimientos. Es cuando yo metí la masa en el pan, yo logré que se horneara, que la levadura había crecido lo suficiente, entonces se logra morir la levadura y llega como a su tope, ¿ah? y se cocina de manera adecuada y finalmente logro sacar el pan. Pero para que yo logre sacar el pan, tiene que producirse esta síntesis de los elementos. Ya no es agua, ya no es harina, ya no es manteca, no es sal, no es levadura, no es azúcar.
es una única masa que como única se ha cocinado y cada elemento ha cumplido su rol para lograr esa cocción. La síntesis a veces cae por su propio peso, pero normalmente tiene que ser forzada, ¿no? Para que la síntesis caiga por su propio peso, normalmente requiere de un gran camino intelectual, pero llega un minuto en que la síntesis cae por su propio peso. Muchas veces nosotros le podemos plantear a un intelectual maduro ciertas problemáticas y va a ir elaborando el sistema, y en la medida en que va haciendo las preguntas, finalmente llega una síntesis que cae por su propio peso, ¿ya? Que logra entregarla sin ningún problema, y nosotros agradecemos muchas veces la claridad de académicos más maduros que nos pueden entregar finalmente conclusiones claras, sin necesidad de darse demasiadas vueltas, porque efectivamente logran sintetizar al callo. Pero eso nosotros tenemos que forzarlo, digamos. O sea, la experiencia es que uno fuerza la síntesis, ¿ah? De esa manera, nosotros tenemos por un lado, bueno, la base de todo esto es la lógica, que habíamos hablado la semana pasada. Sobre la lógica se instala el pensamiento crítico, como esa capacidad intelectual personal que me permite a mí elaborar una idea, ¿ah? Y entender el sistema y la manera en que yo elaboro ideas, y darle orden a esa elaboración de ideas. Y ahora, esa elaboración de ideas yo la traduzco en una salida hacia afuera a través del pensamiento riguroso, a través de un documento, por ejemplo, o un video, por ejemplo, que está estructurado de manera rigurosa, entregándome claras definiciones, claras distinciones, claras relaciones de causalidad, una clara sistematización, una clara crítica y una síntesis clara que me permite entender la globalidad de lo que se está presentando. Muchas gracias.